Las grandes potencias se preparan para la guerra en Internet. Los servicios secretos reclutan piratas informáticos. Los denominados hackers estarán en la avanzadilla de los ciberconflictos. Los pequeños genios del software han comenzado a pelearse en el gran juego de la geopolítica mundial. La primera escaramuza de esta nueva guerra tuvo lugar en abril de 2007 en Estonia. Fue el primer ataque cibernético de envergadura contra un Estado. Este ataque reveló una nueva forma de hacer la guerra. La identificación de quienes llevaron a cabo el ataque y la naturaleza de los medios empleados han cambiado la imagen de los conflictos del futuro. Ciberguerrilla. Es la historia que queremos contarles. Nuestra investigación comienza en Estonia. Primera escaramuza. Un país pequeño y nuevo que ha apostado por una informatización masiva. Todos los estonios tienen una tarjeta así. Necesitas un carné. Yo tengo mi carné aquí. Cada carnet de identidad lleva un chip electrónico. Pagar impuestos, votar, obtener un préstamo bancario, todo pasa por Internet, incluido el Consejo de Ministros. El gobierno estonio utiliza la informática para tomar decisiones desde hace casi 8 años. De modo que todos los documentos de las sesiones gubernamentales se preparan de forma electrónica. Los ministros tienen acceso a todos esos documentos en sus ordenadores y por lo tanto pueden votar antes incluso de reunirse en consejo. Con su obsesión por la informática, Estonia anticipa el Estado moderno de la década de 2020. Somos un país y una democracia joven y por tanto tenemos grandes deseos de desarrollar todo lo que tiene que ver con Internet, como las elecciones electrónicas, la banca electrónica y los servicios bancarios móviles. Estonia ha sido un precursor mundial en el desarrollo de los servicios electrónicos. Pero, ¿qué ocurre cuando los ordenadores se estropean? ¿Puede un país perder el control de sus bancos, de su tesoro público? Porque bajo una imagen tranquila, en Estonia las tensiones están vivas. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, Moscú fomentó la llegada de rusos al territorio de la República Báltica. Como consecuencia, en población hoy está formada por un 35% de rusos, inmigrantes llegados hasta los años 80. Una minoría que podría ser manipulada mañana, como en Georgia, para retomar el control de la antigua colonia del Kremlin. Internet se convertirá en un auténtico talón de Aquiles en el momento en que se desaten estas tensiones étnicas. Fue muy confuso en los días precedentes porque no entendíamos qué estaba pasando. Ilar Arlet es el director del Centro de Seguridad Informática de Estonia. El ataque fue mucho mayor de lo que podríamos haber imaginado. El 1 de mayo de 2007, día de la fiesta nacional rusa, los piratas pasan al ataque. Primero sustituyen los portales de las páginas oficiales por imágenes insultantes para el primer ministro. El tráfico en Internet se dispara bruscamente hasta saturar los servidores. Las horas siguientes, la población rusófona sale a las calles de la capital. Los estonios sienten que su gobierno pierde poco a poco el control de la situación. No había información, las pantallas se quedaron en negro. Cuando intenté averiguar qué pasaba, descubrí que no solo las agencias de noticias, sino también los grandes bancos comerciales habían sido atacados. Y eso, por supuesto, en un país pequeño como el nuestro, donde solo tenemos 2 bancos grandes, ver que todos los servicios en línea estaban interrumpidos, supuso una gran preocupación. Jack Abikshaw acababa de ser nombrado ministro de Defensa cuando el ataque cibernético estaba a punto de degenerar en revuelta. Los estonios de origen ruso invaden el centro de la capital, mientras los sistemas informáticos se bloquean. La distribución de la gasolina y del pan se interrumpe. La anarquía se propaga por el país. Los estonios se preparan para ver las columnas de carros enviados por Moscú entrando en las ciudades. Sin ordenador, el Estado deja de funcionar.
El origen de las perturbaciones es localizado rápidamente en Rusia. Oleadas de ordenadores intentan conectarse a las páginas web estonianas y desorientan a los sistemas. La única defensa posible consiste en cortar las líneas que conectan la Internet de Estonia al resto del mundo. Pero la red se regenera como una salamandra. Cuando un ataque ruso es repelido, comienza otro ataque que parece provenir de los Estados Unidos, después de Francia o de China. Es como si una mano invisible pudiera controlar miles de ordenadores de cualquier lugar del planeta. Es lo que se denomina ataques DDoS. DDoS, ataque de denegación de servicio. Este ataque impide el acceso a un servicio de Internet. Se consigue saturando el blanco con centenares de millones de conexiones que bloquean los sistemas. Cuando comprendimos la escala de los ataques, cuando vimos la reacción de la gente, la preocupación, los titulares en los periódicos, comprendimos que este era un sistema para desestabilizar a toda la sociedad. Está claro que unos ataques de tal magnitud han sido posibles gracias al uso de botnets. Esta técnica consiste en piratear decenas de millares de ordenadores y dirigirlos a distancia para lanzar ataques masivos. Por ese motivo es especialmente devastadora. Los ataques se concentran sobre las páginas de información. En un país donde las invasiones rusas han dejado recuerdos dolorosos, el pánico se propaga fácilmente. Debemos proteger los medios y la prensa. Si privas a la gente de información, serán incapaces de comprender lo que ocurre. ¿Cómo saber si la situación está bajo control o no? ¿Deberían coger un Kalashnikov y defender a su país? Un solo hombre con un Kalashnikov puede desencadenar una guerra. Un solo hombre con un Kalashnikov puede desencadenar una guerra. Ese es el objetivo de los ciberataques, desorientar a la población y sembrar la confusión. Me pregunta qué es un botnet. Un botnet es una red de ordenadores que ha sido pirateada y controlada por un hacker. Introduce un troyano en el ordenador. Troyano. Programa desarrollado para tomar el control de los ordenadores que ataca. Oculto, actúa a espaldas del propietario de la máquina infectada. Ahora mismo es un problema grave. Podemos entrar en una página web, clicar sobre una dirección URL y el ordenador ya está infectado y controlado por un botnet. Los piratas han pasado a un nivel totalmente nuevo. Ahora mismo los piratas solo tienen una cosa en la cabeza: dinero. John Draper inventó la piratería informática a principios de los 70. Los microordenadores e Internet todavía no existían. En aquella época, John atacó a la AT&T, la omnipotente compañía telefónica. Había encontrado la técnica para burlar a una central telefónica y hacer llamadas gratis. Esto le valió la fama bajo el seudónimo del Capitán Crunch y casi 24 meses de cárcel en una prisión federal. Encarna el espíritu histórico de los hackers que entonces se llamaban phreakers. Para comprender quién ha tenido éxito en el ataque a Estonia, hay que comprender cómo ha cambiado radicalmente el movimiento de los hackers a lo largo de estos años. Doug Spicer, conservador del Museo de los Ordenadores, nos recuerda primero cuál era la motivación de John Draper y sus camaradas. Entonces la motivación era explorar los límites de un sistema. No pretendían hacer mal, sino solo aprender y compartir esa información con el mayor número de personas posibles. Esos son los tres principios básicos de los hackers. Capitán Crunch es un seudónimo que escogí por el silbato que regalaban en las cajas de cereales del Capitán Crunch. La razón por la que me hice tan famoso es porque este silbato emitía una nota especial que permitía controlar el sistema telefónico. Los silbatos de las cajas de cereales Crunch emitían una bonita señal de 2600 hercios, la misma que utilizaba una central telefónica.
John creó esta máquina extraña, la caja azul. Es una versión perfeccionada del silbato. Un teclado reproduce una serie de señales idénticas a las de un auricular y engaña a la red. Una caja azul te permite hacer llamadas telefónicas a larga distancia gratis. Lo conseguía imitando las señales que la compañía telefónica usaba para la facturación. Estas señales ya no se utilizan. El sistema ahora es mucho más sofisticado, o sea que la caja azul ya no funcionaría. Lo digo por si alguien que nos está viendo quiere hacer una. Estas proezas alimentan el rumor en las universidades. Se puede hablar por teléfono gratis. Esta piratería contribuirá a la llegada del microordenador. En efecto, John inspira a dos estudiantes, Steve Jobs y Steve Wozniak, que empiezan a vender cajas azules de su creación. Con el dinero que obtienen, crearían más adelante los ordenadores Apple. Cuando entraba una llamada, tomábamos notas. Una persona al otro lado de la línea dijo, Olympus, por favor. Alguien le respondió, un momento, señor. Y juro que fue Nixon quien contestó. Caramba, Nixon. Para John y sus compañeros, la piratería consistía en encontrar los números de teléfono de los personajes famosos de la época, el Papa o el presidente de los Estados Unidos. Fui a Los Ángeles a la semana siguiente a visitar a unos amigos. Uno de ellos tenía un puente para conferencias estupendo. Llamabas y te ponían en conferencia. Le dije, me encantaría tener esta línea. Y él me preguntó qué podía ofrecerle. Saqué mi libreta roja y le pregunté si quería la línea de crisis de la CIA con la Casa Blanca con el código para poner al presidente Nixon al aparato. Y me dijo, ¿funciona? Me dijo, no lo sé, prueba. Así que marcó el número y puso el altavoz. Un hombre contestó 9337 y mi amigo dijo, Olympus, por favor. Un momento, señor. Y Nixon se puso al teléfono. Señor, tenemos una crisis entre manos. Nixon respondió, ¿cuál es la naturaleza de la crisis? Señor, se ha acabado el papel higiénico. Y colgamos. Era algo típico que hacíamos para fastidiarles. John y sus amigos no querían desestabilizar un gobierno como quienes atacaron Estonia. Solo querían divertirse un poco y demostrar de qué eran capaces. La insolencia de los hackers sobrevive hoy en día en las grandes convenciones, donde se reúnen los reyes del bricolaje electrónico. Bernie S. es uno de los organizadores de este festival. Empecé en esta conferencia en 1994, hace 14 años. Fue la primera edición de Esperanza, Hackers en el planeta Tierra. En 1995 fui detenido por posesión de componentes electrónicos que puedes comprar en cualquier tienda de electrónica. El FBI pensaba que era una gran amenaza que los individuos pudieran cambiar el número de su teléfono móvil a voluntad. Imaginemos a 5 personas con teléfonos móviles que pueden intercambiar su número a voluntad. Si las fuerzas de seguridad intentaban pinchar el teléfono de una persona y esa persona podía cambiar su número con otra sin autorización, las fuerzas de seguridad se volverían locas. Los hackers no hacen gracia ni a los servicios secretos ni a las autoridades judiciales. Sin embargo, en apariencia, sus actividades son bastante inofensivas. Este es mi nuevo proyecto. Es un juego. 30 años después, Mitch Altman sigue influenciado por la contracultura californiana de John Draper. Adora los trabajos insensatos y nos presenta sus últimos inventos. Esta es la máquina cerebro. Nuestro cerebro se sincroniza con ella y nos introduce en un estado meditativo muy agradable. Tiene una secuencia de meditación programada en el procesador incorporado. Aunque solo es una luz roja, veo un remolino de copos de nieve de un blanco intenso, con una especie de destellos amarillos flotando en todas direcciones. Es muy bonito. Fíjense en esta gente. Están totalmente absortos. Son como niños jugando con bloques. La ambigüedad siempre está presente. Por un lado, la voluntad de descubrir las maravillas que se ocultan en los recovecos secretos de los procesadores. Y por otro, la posibilidad de utilizar su talento para usar y abusar del poder que nos da la máquina. Los ataques contra Estonia han demostrado que las autoridades tenían razones serias para desconfiar de los hackers. El poder de los ordenadores puede ser utilizado para desestabilizar la red de un país. El ejército estadounidense, en particular, vigila de cerca las técnicas de los piratas.
Chris Siegel, da clases de informática en la Academia Militar de Monterrey y cada año lleva a sus alumnos a reuniones de este tipo. Hay una competición que se llama Capturar la Bandera, que es un tipo de juego de seguridad de red, ofensivo y defensivo a la vez. Participan 8 equipos. Cada uno de ellos es responsable de defender un servidor configurado de forma idéntica, que ofrece varios servicios en red. Los diseñadores del juego han introducido un punto vulnerable en cada uno de estos servicios. Cada equipo es responsable de defender su vulnerabilidad y al mismo tiempo de atacar los servicios vulnerables de los otros 2 equipos. Cuando tienes éxito en un ataque, obtienes la posibilidad de leer cierta información. Nosotros le llamamos a eso capturar la bandera del otro equipo. Y cuando muestras esa bandera a los jueces, ganas puntos. Así se desarrolla el juego. El equipo de la Academia Militar solo ha conseguido batir una vez a los civiles. John Arquila da clases de estrategia en la misma escuela militar. Intenta hacer comprender a los oficiales estadounidenses que la informática ha trastocado el arte de la guerra. A veces el personal de defensa va a las reuniones de hackers e intentan reclutarlos. La ciberguerra es una capacidad que tienen todos los gobiernos. La capacidad de invertir y desarrollar recursos considerables para la ciberguerra está extendida. Esta capacidad no puede ser controlada por unas pocas naciones. No puede impedirse que llegue a las manos de pequeños grupúsculos o incluso individuos. De modo que en el siglo XXI, el poder del individuo ha aumentado considerablemente. A los militares les preocupa la dispersión incontrolable del poder y las molestias que pueden causar los hackers. Hola, ¿estás solo? Bienvenido a la cueva de los piratas. Como ves, hemos hecho algunas cosas. Veamos qué se puede descubrir en la suite de un casino de Las Vegas si uno es un poco curioso. Nuestra víctima es un coche, no un ordenador. Es un GPS, un sistema de navegación que es algo muy similar a un ordenador, pero que está dentro de un coche. Hemos creado circuitos para enviar mensajes falsos a partir de un sistema de radio estándar. Si ponemos estas antenas en una zona despejada como a 10 metros de altura, podremos fácilmente alcanzar hasta 2 kilómetros. Cómo crear un buen lío sobre la principal avenida de la capital del juego. Puedes indicar que hay una corrida de toros en una autopista, o un combate de boxeo, o una amenaza de bomba, o un accidente de avión, un ataque aéreo, tornados, o si quisiera contrariar a los Estados Unidos, podría hacer aparecer incidentes terroristas, y creo que eso causaría algunos problemas. Estas manipulaciones son bromas que rozan el límite. Pero ¿qué pasaría si los objetivos fueran blancos estratégicos? Si observamos las estructuras de la información de la mayoría de los países avanzados, vemos que dependen en gran medida de la tecnología de la informática y son tremendamente vulnerables a la desorganización. Hablamos mucho de armas de destrucción masiva, que fueron la razón por la que se llevó a cabo la guerra de Irak. Fue un error. Y creo que debemos considerar muy seriamente la posibilidad de una desorganización masiva. A mí me parece que nuestras sociedades abiertas ofrecen una batería de objetivos casi infinita para los ciberguerreros con talento. Desde la infraestructura energética o hidrológica hasta el sistema financiero, tenemos una gran dependencia de sistemas cuya desorganización nos costaría tremendamente cara. ¿Qué pasó realmente en Estonia? ¿Cuál fue la naturaleza del ataque? El origen estuvo en una estatua conmemorativa de los héroes de la Segunda Guerra Mundial, símbolo de orgullo para la minoría rusa que se quedó en Estonia tras la retirada del Ejército Rojo. Los ataques comenzaron cuando el gobierno tomó la decisión de trasladar la estatua a un rincón remoto de la capital. La guerra es monopolio de los estados. ¿Ha organizado el Estado ruso los ataques contra el Estado estonio?
¿Ha cooperado Rusia con ustedes durante estos ataques? Desgraciadamente no encontramos el apoyo que esperábamos cuando se produjeron estos ataques. Cuando intentábamos encontrar a la gente que estaba detrás de estos ataques, Rusia rechazó nuestra petición de ayuda legal para llevar ante la justicia a las personas que habíamos identificado. Para los estonios no hay duda. Los ataques eran demasiado sofisticados para no haber sido organizados por un Estado. Hubo mucho ruido y fue un buen entrenamiento para los verdaderos especialistas que pueden provocar daños de verdad. ¿Quién controla la red de ordenadores zombies denominados botnets? Botnet. Red de ordenadores infectados pertenecientes a particulares, empresas o instituciones públicas que un cibercriminal puede controlar a su antojo. Millones de ordenadores son dirigidos desde la distancia para servir a los intereses de un programa de software malintencionado. El poder de los botnets es tal que parecen haber sido perfeccionados por departamentos creados por los servicios secretos. Prácticamente nunca cometen ningún error. Peter Goodman, de la Universidad de Auckland, Nueva Zelanda, estudia la aparición de la industria del software malintencionado. Si analizamos el ataque contra Estonia, el ocurrido el año pasado, hay muchos rumores alrededor y muchos rumores contradictorios. Una de las cosas que la gente ha comentado es que estaba respaldado por el gobierno ruso. Pero yo creo que hay una explicación mucho más sencilla, que el gobierno estonio tomó una decisión que muchos rusos vieron como un insulto. Y hay un montón de hackers rusos con un montón de botnets y ordenadores a su disposición. Así que, obviamente, mostrarán su descontento atacando a Estonia. No requiere nada tan sofisticado como la participación de un gobierno. Lo único que requiere es un par de personas con malware para dirigir los botnets hacia Estonia. Malware. Software malintencionado. Un programa que produce un resultado contra la voluntad o el interés del propietario del ordenador en el cual está instalado. Virus y troyanos pertenecen a esta categoría. Lo que importa es el ataque del botnet. Si mi botnet controla 1 millón de PCs, puedo hacerme con el servidor que quiera. Los cibercriminales que controlan una red de ordenadores zombies pueden darles la orden de lanzar cualquier tipo de ataque. Ante eso, ¿existe un método de defensa eficaz? En realidad, los ataques pararon. ¿Pararon? ¿No los pararon ustedes? Es muy difícil detener a un soldado aislado en el campo de batalla. A veces es prácticamente imposible. La conclusión del caso estonio es aterradora. El debut de la ciberguerra ha sido causado probablemente por un puñado de piratas rusos con unos cuantos botnets. Es el soldado aislado en el campo de batalla del que habla Ilar Arlet. ¿Cómo encontrar a uno de estos combatientes en la sombra? Acercarse a ellos no es fácil. Nos encontramos en Stalingrado, al sur de la República Rusa. Luke ha accedido a hablar con nosotros tras asegurarse de que no pertenecíamos a los servicios de seguridad. Tiene 16 años. La primera pregunta que le hacemos concierne a su participación en los ataques estonios. Hace mucho tiempo que no destruyo páginas por placer. Puedo hacerlo por dinero, pero no por patriotismo. Por suerte para Estonia, el patriotismo de los hackers rusos es limitado. Abandonaron rápidamente sus ataques para retomar sus actividades lucrativas. Luke organiza redes de chantaje. Se sirve de terceras personas de confianza para coordinar los equipos de hackers que realizan ataques sobre las páginas comerciales de Internet. Pongamos que hay una página de comercio electrónico. Alguien quiere tener acceso a la base de datos de esa página y no sabe hacerlo por sí mismo. Tomemos el caso de una página de comercio normal. El pirata se introduce en ella y consigue robar la base de datos de los usuarios de la página. Cuando recibo el dinero de mi cliente, se la traspaso a quien ha hecho el trabajo. Cuando recibo los datos, se los envío a mi cliente. Así yo tengo el dinero y los datos.
Estos datos pueden incluir las contraseñas, los números de las cuentas bancarias y a veces incluso los códigos secretos. Una base de datos como esa puede tener centenares de miles de usuarios. Si estos clientes descubren que la información que han confiado a la página está comprometida, la reputación del comerciante puede quedar arruinada para siempre. Se envía una carta de extorsión a los propietarios de la página, que se arriesgan a perder unos ingresos preciosos con cada minuto que pasa. Comienzan las negociaciones. Ahí es donde empiezan los problemas, porque las transacciones bancarias están muy vigiladas. Para hacer salir el dinero se utilizan esquemas diferentes, sistemas de pago variados, bancos diferentes, países diferentes, diferentes personas. A veces en esta cadena, el dinero se transforma en mercancías y viceversa. A veces las pérdidas son considerables, pero es más seguro. Y la seguridad ante todo. El dinero se suele pagar por medio de una página que permite al pirata recuperar directamente el dinero sin pasar por el sistema bancario tradicional. Una vez pagado el rescate, el propietario de la página recupera los datos de sus clientes. El pirata, satisfecho una vez, a menudo siente la tentación de comenzar de nuevo. ¿Tu madre sabe lo que haces? Mi madre sospecha algo, pero no lo sabe todo. Sabe que tengo dinero, ganado legalmente, pero no piensa que mis productos puedan ser utilizados de forma ilegal. ¿Guardas tu dinero en un banco electrónico? No, prefiero el efectivo. ¿Estos piratas son operarios cualificados o simples aficionados? Para crear un rootkit hace unos 5 o 10 años, yo calculo que una persona sola, hablamos de crear algo sencillo, nada sofisticado, una persona sola probablemente tardaba un par de semanas, dependiendo del nivel de sofisticación. El problema es que ahora esta es una industria completa. Hay un equipo de personas trabajando, hay beta testers en lugar de probar el software en una sola máquina. Antes, estos programas puede que no sirvieran para vencer a máquinas diferentes, porque habían sido probados en una sola. Pero ahora cuentan con una variedad de máquinas diferentes, de software diferente, de diferentes configuraciones, y lo prueban todo en diferentes versiones para asegurarse. Convertirse en cibercriminal es cada vez más fácil. Cualquiera puede hacerse con un kit de pirata informático como este software, que nos permite por solo $700 disponer de una herramienta eficaz para generar todo tipo de ataques, virus o troyanos. Todo puede subcontratarse. Si no lo quieres hacer tú mismo, encontrarás a alguien a quien pagarle y que lo hará por ti. En las oscuras galerías de Internet, cada minuto se forman alianzas entre aficionados y profesionales para organizar una delincuencia exponencial y conseguir cada vez más beneficios ilícitos. Cada ordenador nuevo que se conecta refuerza el poder de la red. Para bien y para mal, ha emergido un nuevo ecosistema. Uno de los fundadores de Internet, Robert Metcalfe, nos resume el fenómeno. Ley de Metcalfe. El poder de una red es proporcional al cuadrado del número de sus usuarios. Cuantos más usuarios, más incrementa la red el poder de quienes están conectados a ella. ¿Cómo hacer respetar la ley cuando el criminal está en Moscú y la víctima en París, Bombay o Los Ángeles? En Internet se toleran los comportamientos más irresponsables. En los colegios estadounidenses de primaria, cada año se conectan millones de ordenadores nuevos a la red sin la protección de un software de seguridad. En cuestión de minutos, se convierten en relés de distribución de virus, spam y troyanos. En las afueras de Moscú, un equipo de ingenieros rusos trabaja en un software capaz de proteger nuestros ordenadores.
A pesar de las apariencias, este jefe indio al galope es ruso. Creado en 1998, el laboratorio Kaspersky se ha convertido en uno de los líderes en la lucha contra el software malintencionado. Eugene Kaspersky, su fundador, está muy orgulloso de su éxito digno de Silicon Valley, sabiendo además que no le faltará trabajo en los años venideros. Los virus tienen diferentes medios de transmisión. Por lo general, lo hacen por mensajería electrónica, pero esto cada vez se usa menos, o también utilizando páginas de Internet contaminadas. Basta clicar sobre un enlace que dirige hacia esa página. Podemos estar visitando una página certificada, clicamos sobre un banner publicitario y ya está. Contaminadas. La contaminación se ha extendido por toda la red. Antes se concentraba en las páginas pornográficas, pero los inyectores de troyanos ahora están presentes en los sistemas más familiares. Imaginen que un software malintencionado se ha infiltrado en su ordenador. ¿Cómo funciona este troyano? Aquí lo descubrimos infraganti. Cuando usted se conecta a su servicio de banca electrónica, el troyano toma una serie de fotos de la pantalla de su ordenador mientras usted introduce los códigos secretos. Estas fotos son almacenadas en un rincón secreto de su disco duro y preparadas para ser enviadas al pirata por el minúsculo programa que infecta su máquina. Cuando se instala un software antivirus como el de Eugene Kaspersky, se neutraliza el troyano. Los códigos confidenciales ya no pueden ser fotografiados contra nuestra voluntad. El pirata solo recibe una serie de datos fallidos tapados por una pantalla negra. Los jóvenes ingenieros de Kaspersky detectan hasta 150 virus nuevos al día. La lucha es desigual. Calcular el número de personas empleadas en estos delitos, en los ciberdelitos, es bastante difícil. No se denuncian, no hay estadísticas, no pagan impuestos, no se mueren por darse a conocer. Pero podemos intentar calcular su número. Ronda las 10.000 personas. Si hablamos de sociedades antivirus, esas cifras sí son oficiales. Son apenas unos millares de personas. El número de cibercriminales es 10 veces superior al número de cibermédicos. Las películas producidas por Eugene y su equipo siempre tienen un final feliz. En realidad, la guerra no se decanta por el lado de los buenos. La industria del software malintencionado representa hoy en día un volumen de negocio de 100.000 millones de dólares al año. Es decir, 5 veces lo que mueve la industria de la seguridad informática. Estamos más cerca de la masacre de los indios que del triunfo de Jerónimo. Hace 2 años, en una conferencia sobre seguridad, se presentó un informe. Analizaron el software antivirus más popular y descubrieron un índice de fracaso del 80%. O sea, 8 de cada 10 virus superarán el antivirus y llegarán a nuestro sistema. Los autores de virus retocan su software, descargan copias del software antivirus y modifican una y otra vez su propio virus hasta que consigue superar al antivirus. Entonces lo liberan. Elaborar un programa antivirus es igual que crear una pastilla capaz de curar todas las enfermedades. Es hiper complicado. Los piratas siempre van un paso por delante de los protectores de nuestros ordenadores. Los usuarios a quienes han robado sus ahorros por Internet todavía son escasos. Pero todos hemos visto cómo se satura de spams nuestra cuenta de correo. Spam. Correo publicitario no solicitado, impersonal e invasor. El spam representa un 85% del tráfico de mensajes por Internet. Bardhan Kushnir se convirtió a principios de 2000 en el creador de spams más famoso de Rusia. Tenía una pequeña academia de idiomas, cómo aprender inglés de una forma barata. Pero ¿cómo darse a conocer cuando no se dispone de capital para lanzar grandes campañas de marketing? El spam aportó una respuesta rápida a ese problema.
Los trabajadores de su academia le rinden homenaje 3 años después de su asesinato. Me enteré de todo después de su muerte. Los periódicos publicaron que era el creador de spams más famoso de Rusia, algo así. Es todo lo que yo sé de esta historia. ¿Eso le sorprendió? Un poco, sí. Era una persona muy ambiciosa. No era una persona corriente en muchos sentidos. La Academia de Bardhan parecía que le llevaría al éxito con el que soñaba. Tenía cientos de clientes y miles de euros de ingresos mensuales. Suficiente para vivir a lo grande en Moscú. Vida a lo grande y malas compañías. En su momento de esplendor, la Academia de Idiomas difunde 25 millones de mensajes no solicitados al día. Bardhan se hace famoso. Las autoridades empiezan a estar hartas de las travesuras de Bardhan. Su gran error fue organizar entonces una campaña para denigrar al Ministerio de Telecomunicaciones. En Rusia no se ataca a los representantes del Estado. Bardhan conoce en un local a una chica un poco sospechosa y de una forma u otra ella consigue colarse en casa de Bardhan con unos cómplices. Bardhan es asesinado por un móvil que sigue siendo desconocido. ¿Participaron las autoridades en ese hecho? ¿Su éxito despertó celos? Esté donde esté, el espíritu de Bardhan sigue presente en la Academia de Idiomas y sus antiguos socios no han renunciado a utilizar grandes campañas de spam para promover los cursos de inglés. En un momento dado puede haber cientos, cerca de miles de alumnos. Depende de la publicidad y tal vez de los spams. ¿Quiere eso decir que cuando hacen una gran campaña de spams, tienen muchos alumnos? Por supuesto. Para Bardhan, para mí, para los alumnos con todos los que trabajamos, es algo muy útil. Por un Bardhan Kushnir desaparecido en circunstancias dramáticas y misteriosas, quedan miles de piratas en Rusia. ¿Cómo es posible que un estado policial tolere el desarrollo de una industria clandestina sin intervenir de manera significativa? Luke, el hacker de Stalingrado, comparte con nosotros su experiencia. Muchas cosas que en otros países son consideradas delito, aquí no lo son. Además, hay mucha más gente que se dedica a eso. Los servicios de seguridad solo se ocupan de quienes atacan directamente al Estado o de quienes provocan conflictos étnicos. Luke no cree que la policía vaya a aparecer para interrumpir sus actividades durante mucho tiempo. El ejército estadounidense es fatalista sobre el estado de anarquía que reina en la red. Si los estados autocráticos dejan que la piratería prospere, es porque tienen interés en ella para preparar las próximas guerras. La mayoría de las naciones quieren tener capacidad ofensiva en ese campo. De hecho, hay una carrera armamentística en secreto, y los estados son reacios a neutralizar a esos individuos. Ese parece ser el problema. Tomemos un país como China, por ejemplo, que ejerce un enorme control sobre las libertades de la sociedad civil, pero que posee también una de las comunidades hacker más dinámicas del mundo. Los estados se entregan a una guerra secreta por medio de los hackers. Sean Carpenter fue despedido de un centro de investigaciones nucleares que trabajaba para el ejército estadounidense tras haber descubierto un robo masivo de informaciones confidenciales. ¿Hasta qué punto estos datos robados eran importantes? En lo que a mi trabajo respecta, eran fundamentales. No eran clasificados per se, pero sin lugar a dudas, ayudarían a un gobierno a desarrollar propulsores para cohetes o sistemas de guía, por ejemplo, y numerosos dispositivos usados en satélites y otros vehículos espaciales, giroscopios, sistemas de navegación de a bordo y otro tipo de sistemas de navegación que tienen aplicación en el uso de misiles balísticos, por ejemplo. Desde mi punto de vista,
Es una información... Sean revela a sus jefes que los planos han sido enviados a páginas piratas de China. La dirección le ordena callar. Sean es obstinado. Si el centro de investigaciones se niega a intervenir, decide informar al FBI. Cuando sus jefes lo descubren, es despedido sin miramientos. La dirección quiere camuflar hechos muy graves ocurridos en un laboratorio ultrasecreto. Van a juicio y Sean gana. Para evitar una apelación, acepta firmar un acuerdo que le prohíbe hablar en adelante del asunto. ¿Cree usted que se ha demostrado que el gobierno chino estaba implicado directamente en estos ataques? Verá, esa es una pregunta que no creo que yo pueda responder. Si yo fuera ellos, utilizaría esta forma de proceder para obtener información. No hay necesidad de montar ningún tipo de operación Watergate o vestirse de negro, ni contar con el equipo de Spider-Man. Si puedes hacerlo desde el salón, ¿por qué no? ¿Por qué no entrenar a la gente? ¿Por qué no reclutar gente en universidades y prepararlos para este tipo de trabajos? Sería absurdo no hacerlo. Los militares realizan simulaciones de ataques, pero se echa tierra sobre las revelaciones acerca de la realidad de los conflictos. Por parte de los servidores chinos que han recibido la información comprometida, la respuesta es la misma, sin comentarios. No nos gusta hablar sobre ciberguerra ofensiva, porque si nos preguntásemos qué país es el más vulnerable a este tipo de guerra, la respuesta sería los Estados Unidos. La guerra en Internet es una guerra secreta. Los estados más poderosos descubren sus puntos débiles. Los individuos son investidos de un poder que les permite escapar a la autoridad de las naciones soberanas. El ciberespacio abre una posibilidad real por primera vez en la historia de las sociedades humanas. Es decir, desde que existen estados e imperios. Esta es la primera vez que los individuos disfrutan de un poder personal enorme. Podemos tener un solo hacker o un pequeño grupo de hackers capaces de controlar millones de ordenadores, esclavos, zombies o una red de robots, botnets como se denomina. Y este es un poder personal sin precedentes al alcance de los individuos. Y si pensamos que el mundo cada vez depende más de las comunicaciones basadas en el ciberespacio para el comercio y otro tipo de relaciones, la posibilidad de que pequeños grupos sean capaces de desorganizar esto supone realmente una gran amenaza. Los hermanos Badir son los hackers más célebres de Israel. Ciegos de nacimiento, su historia ilustra bien los desafíos de una lucha desigual entre los hackers y las naciones-estado. En 1999, estos tres hermanos de una pequeña comunidad árabe de Israel lograron introducirse en los sistemas informáticos de Tzahal, uno de los ejércitos más poderosos del mundo. La gente está acostumbrada a que una persona ciega se quede en casa sin hacer nada, o que se pase el día en la mezquita. Todo el mundo tiene lástima de él. Le llaman pobre, es un inútil, no puede aprender a progresar, no puede hacer nada bueno. Nosotros hemos llegado hasta aquí para cambiar esa idea de la gente. Los ciegos tienen un sentido del oído muy desarrollado, y los Badir lo complementan con una gran competencia informática. Cada vez que cogía el auricular del teléfono, oía cosas en la línea que una persona vidente con un oído normal no oye, porque es la lengua de una central telefónica que habla con otra central. Pirateando un centro de comunicaciones militares, consiguieron crear su propia compañía de teléfonos clandestina. Crearon tarjetas SIM que distribuían de mano en mano por todas las aldeas palestinas.
El Sahel tardó 6 meses en darse cuenta de que los militares habían perdido el control de sus facturas de teléfono móvil. Los Badir fueron detenidos y juzgados por 43 violaciones del Código de Telecomunicaciones israelí. Los tribunales los condenaron a 5 años de prisión. Lo que desató el pánico en el sistema de la policía, en el sistema de la ley, es lo que hay aquí. 3 cerebros totalmente combinados en un solo cerebro. Eso les da miedo. 3 hackers discapacitados contra el tercer ejército del mundo. Y al final, 10 millones de dólares desaparecidos. ¿Cuál es la nacionalidad de los hermanos Badir? ¿A qué comunidad pertenecen? ¿A qué ley obedecen? Su pasaporte es israelí, su identidad palestina, su religión musulmana. En la realidad son invidentes, pero en el mundo virtual logran proezas. Los hermanos Badir son, ante todo, ciudadanos de la red. ¿Quién está ganando la carrera organizativa? ¿Cómo organizar la defensa de un universo conectado donde las comunidades virtuales reemplazan poco a poco a las naciones? Los terroristas y los criminales internacionales tomarán el liderazgo de esta carrera, porque hace más de una década que existen de forma clandestina. Al-Qaeda fue la primera red virtual en hacer competencia a un Estado-nación. Quiero que piensen como nuestros enemigos, no como nosotros. Tendemos a mirarnos al espejo cuando deberíamos mirar hacia afuera a las otras amenazas. Siempre nos miramos a nosotros mismos. Esta mañana hemos tenido un curso sobre conflictos en la era de la información. En este curso estudiamos el ascenso de las redes, los problemas de conflictos basados en el ciberespacio y el tema de la guerra de ideas. Hemos debatido todos estos temas y lo primero que hemos estudiado minuciosamente es la posibilidad de que ninguno de los enemigos de los Estados Unidos se enfrente a nosotros de la forma que nosotros preferiríamos, es decir, en campo abierto. En cambio, organizarán pequeñas guerras, guerras de guerrillas, la guerra secreta. En el mundo que vendrá se desarrollarán todo tipo de redes. No todas serán malintencionadas, pero todas ellas tendrán un poder desconocido hasta ahora. Sabemos que la revolución de la información da a estos individuos un poder desproporcionado y al mismo tiempo resta poder a los estados-nación. Un Estado-nación organizado en red debe comprender que sus ciudadanos pueden adherirse a causas que traspasan sus fronteras. Por ejemplo, un ecologista puede ser estadounidense, francés o alemán, pero defiende una causa que traspasa a su nación. Al igual que el problema de la degradación ecológica no puede ser arreglado por un solo país, sino solo si todo el mundo trabaja unido. Lo mismo ocurre con el terrorismo o con el tráfico de drogas. A mí me parece que será muy beneficioso para las naciones organizarse en red. Estableciendo conexiones entre las naciones se podrá hacer frente a los problemas que una nación sola no es capaz de resolver. Miles de comunidades alternativas coexisten en la red y su libertad está protegida por la anarquía caótica que reina en ella. Los ciudadanos numéricos en los que estamos en camino de convertirnos tendremos mañana una doble nacionalidad, la que figure en el pasaporte y la de los grupos a los que perteneceremos en la red. Cuando los padres de la informática crearon estas máquinas, sonreían ante la idea de que algún día pudieran mandar sobre los hombres. Sus programas están llenos de defectos, de aproximaciones, pero son esos mismos defectos los que dan vida a sus máquinas y les han permitido convertirse en un nuevo ecosistema fuera del control de sus creadores. Cuando la investigación llega a su fin, la pregunta que debemos hacernos es: ¿tendremos algún día un medio para recuperar el control de Internet? La verdad es que no sé cómo voy a hacer para explicar esto sin utilizar un montón de términos matemáticos, pero voy a intentarlo. Uno de los problemas es que estos virus aprovechan fallos en el software.
Entonces la pregunta es, ¿podemos crear software totalmente libre de defectos? No, no podemos. Hay un problema muy famoso en la ciencia informática, que se remonta a la década de los 40. Es el problema de parada, que es el siguiente. ¿Podemos demostrar que este programa se parará en algún momento, en lugar de seguir funcionando para siempre? Hubo una prueba matemática que hizo en un momento dado el matemático Alan Turing, que concluyó que no podemos demostrar eso para ningún programa complejo. Si tenemos un programa de 10 líneas, podemos demostrar ciertas cosas sobre él y analizarlo. Si tenemos un programa de 10.000 líneas o de 1 millón de líneas, como tienen normalmente hoy en día, es demasiado complicado para analizarlo. De modo que no podemos demostrar que tiene ciertas propiedades, sino demostrar que probablemente tiene algunas propiedades deseables, pero no podemos demostrar totalmente que este programa esté libre de virus. Cada segundo que pasa, la red se desarrolla como un planeta alternativo, donde nos espera una nueva existencia paralela. Considero que se debería tratar a los hackers como se trató a los científicos alemanes después de la Segunda Guerra Mundial. Durante la guerra, estuvieron lanzando misiles contra Londres, pero al final de la guerra se pasaron a nuestro bando y ayudaron en especial a los Estados Unidos a crear un programa espacial. El ciberespacio es en muchos sentidos un territorio salvaje, y estos son los pioneros de ese territorio salvaje que viajan por él libremente. Si se unen a la causa de crear un mundo verdaderamente conectado, creo que todos saldremos beneficiados. Y nuevo que ha apostado por una informatización masiva. Todos los estonios tienen una tarjeta así. Necesitas un carné. Yo tengo mi carné aquí. Cada carnet de identidad lleva un chip electrónico. Pagar impuestos, votar, obtener un préstamo bancario, todo pasa por Internet, incluido el Consejo de Ministros. El gobierno estonio utiliza la informática para tomar decisiones desde hace casi 8 años. De modo que todos los documentos de las sesiones gubernamentales se preparan de forma electrónica. Los ministros tienen acceso a todos esos documentos en sus ordenadores y por lo tanto pueden votar antes incluso de reunirse en consejo. Con su obsesión por la informática, Estonia anticipa el Estado moderno de la década de 2020. Somos un país y una democracia joven y por tanto tenemos grandes deseos de desarrollar todo lo que tiene que ver con Internet, como las elecciones electrónicas, la banca electrónica y los servicios bancarios móviles. Estonia ha sido un precursor que no entendíamos qué estaba pasando. Ilar Arled es el director del Centro de Seguridad Informática de Estonia. El ataque fue mucho mayor de lo que podríamos haber imaginado. El 1 de mayo de 2007, día de la fiesta nacional rusa, los piratas pasan al ataque. Primero sustituyen los portales de las páginas oficiales por imágenes insultantes para el primer ministro. El tráfico en Internet se dispara bruscamente hasta saturar los servidores. Las horas siguientes, la población rusófona sale a las calles de la capital. Los estonios sienten que su gobierno pierde poco a poco el control de la situación. No había información, las pantallas se quedaron en negro. Cuando intenté averiguar qué pasaba, descubrí que no solo las agencias de noticias, sino también los grandes bancos comerciales habían sido atacados. Y eso, por supuesto, en un país pequeño como el nuestro, donde solo tenemos 2 bancos grandes, ver que todos los servicios en línea estaban interrumpidos, supuso una gran preocupación. Jack Abikshaw acababa de ser nombrado ministro de Defensa cuando el ataque cibernético estaba a punto de degenerar en revuelta.
Los estonios de origen ruso invaden el centro de la capital, mientras los sistemas informáticos se bloquean. La distribución de la gasolina y del pan se interrumpe. La anarquía se propaga por el país. Los estonios se preparan para ver las columnas de carros enviados por Moscú entrando en las ciudades. Sin ordenador, el Estado deja de funcionar. El origen de las perturbaciones es localizado rápidamente en Rusia. Oleadas de ordenadores intentan conectarse a las páginas web estonianas y desorientan a los sistemas. Las grandes potencias se preparan para la guerra en Internet. Los servicios secretos reclutan piratas informáticos. Los denominados hackers estarán en la avanzadilla de los ciberconflictos. Los pequeños genios del software han comenzado a pelearse en el gran juego de la geopolítica mundial. La primera escaramuza de esta nueva guerra tuvo lugar en abril de 2007 en Estonia. Fue el primer ataque cibernético de envergadura contra un Estado. Este ataque reveló una nueva forma de hacer la guerra. La identificación de quienes llevaron a cabo el ataque y la naturaleza de los medios empleados han cambiado la imagen de los conflictos del futuro. Ciberguerrilla. Es la historia que queremos contarles. Nuestra investigación comienza en Estonia. Primera escaramuza. Un país pequeño Mundial en el desarrollo de los servicios electrónicos. Pero, ¿qué ocurre cuando los ordenadores se estropean? ¿Puede un país perder el control de sus bancos, de su tesoro público? Porque bajo una imagen tranquila, en Estonia las tensiones están vivas. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, Moscú fomentó la llegada de rusos al territorio de la República Báltica. Como consecuencia, en población hoy está formada por un 35% de rusos, inmigrantes llegados hasta los años 80. Una minoría que podría ser manipulada mañana, como en Georgia, para retomar el control de la antigua colonia del Kremlin. Internet se convertirá en un auténtico talón de Aquiles en el momento en que se desaten estas tensiones étnicas. Fue muy confuso en los días precedentes